cómo escribir un artículo y aumentar tus posibilidades de publicarlo en una revista indexada. Vamos a ver también lo que significa los diferentes índices en donde se evalúan las revistas, etcétera. Entonces, pues el objetivo del curso, como lo vieron ahí en la descripción, es guiar de una forma general a los estudiantes y profesores en el proceso de escritura de un artículo científico. Como les mencioné ahorita al inicio, están inscritos en este curso tanto profesores como alumnos de algunos de los programas de posgrado, pero también hay algunos alumnos de licenciatura que se interesaron en este tema. La idea que tengo es que el curso les sea útil para alinear un proyecto de investigación desde, como les comenté, el inicio, cuando nosotros nos planteamos un proyecto, y así a nosotros básicamente tener una programación desde que iniciamos. Yo creo totalmente que eso, si empezamos a planear desde un inicio y básicamente visualizamos el artículo que quisiéramos publicar desde un inicio, nos va a facilitar a nosotros muchísimo la escritura una vez terminada o a lo largo de toda la parte experimental o la parte de recolección de datos, etcétera. Y nos va a nosotros a incrementar las posibilidades de lograr un resultado positivo a la hora de tratar de publicar el artículo. Y el curso también cubrirá algunos aspectos en cuestión de detalles o las diferentes etapas por la que un autor pasa, ¿verdad? Para lograr de forma exitosa la publicación de un artículo científico. Estas etapas incluyen, por ejemplo, al inicio, en donde pues tomas la decisión de a dónde vas a mandar este manuscrito, qué es lo que vas a incluir, qué es lo que no vas a incluir, hasta todo el proceso de cómo responde a los revisores, etcétera, hasta que se publique el artículo e inclusive después de publicar el artículo, qué hacer con ese logro, ¿verdad? Y el objetivo que tengo del curso es que una vez que se termine, pues que cada uno avance dentro de su proceso que se encuentra actualmente, pero mínimo que hagamos un borrador de lo que le llaman un outline, ¿verdad? En donde expongamos o organicemos ideas que nos sirvan a nosotros como esqueleto para estructurar un artículo más adelante. Pues bueno, yo soy Rubén Morones, como les dije, y la razón por la que me gustó y me voluntarié básicamente a dar este curso, pues es que a mí la verdad escribir artículos y estructurarlos es algo que me apasiona bastante. He escrito diferentes artículos en diferentes formatos, que también vamos a ver los diferentes formatos que existen y los diferentes objetivos que pueden tener diferentes manuscritos. También, pues, tengo experiencia escribiendo en varios tipos de revistas de distintas marcas, se puede decir. Y a su vez también soy editor asociado de 2 revistas y soy editor de revisión de una revista, todas JCR. Y por lo tanto también creo que les puedo proporcionar algún tipo de experiencia de lo que pues los editores y los revisores buscan en un artículo, lo cual nos permitirá a nosotros tener pues una mayor posibilidad de publicar. Y también este curso taller lo que busca es transmitir conocimiento básico y algunas experiencias como contribuyente de la ciencia, revisor y editor. Bueno, entonces los temas que vamos a abordar en este curso los enlisté aquí. Perdón que se me fueron algunos números, pero bueno, son sumatorios.
El primer tema los primeros temas que vamos a ver el día de hoy, básicamente el curso de hoy lo vamos a enfocar en la importancia de por qué publicar artículos científicos y un poquito creo que la historia de cómo es que este proceso se llevó a cabo hasta el día de hoy. Creo que es muy interesante y nos da una visión a nosotros, pues un poco distinta, al menos cuando he tomado curso, etcétera. Me gusta mucho cuando abordan estos temas, cursos de escritura de artículos, porque creo que te da una perspectiva de por qué y por qué la receta, se puede decir, o la estructura que tenemos hasta ahora de escritura de artículos. Después, en el día de mañana vamos a ver tipo de artículos y manuscritos. Vamos a ver también la parte de qué significa, por qué queremos publicar en una revista indexada y qué es una revista indexada, ¿verdad? Y también los diferentes parámetros que involucra que una revista esté indexada, que son parámetros básicamente como de calidad que se han diseñado, como es el factor de impacto, y otros factores, ¿no? También después ya vamos a adentrarnos un poquito más a la estructura, cómo estructuramos el artículo, inclusive desde antes que comenzamos nuestra investigación, durante la investigación y después de la misma. Después también vamos a ver uno de los primeros pasos importantes cuando ya nos decidimos que vamos a empezar a escribir el artículo, es a dónde lo vamos a mandar. ¿Cuáles van a ser nuestras primeras opciones? ¿En qué me debo de fijar yo para escoger una revista adecuada? Este es un paso muy importante porque te permite a ti varias cosas que vamos a discutir, como por ejemplo, si abordas diferentes revistas, pues puedes ver desde temáticas que abordan, que es lo más importante, hasta qué es lo último que han estado publicando. Si yo quiero publicar algo que yo veo que ya la revista no ha publicado, pues puede ser por dos cosas. Una, que sea algo muy innovador, o la otra es que sea que probablemente esa revista ha perdido el interés en el tema, ¿verdad? Entonces hay que buscar, y todos esos tips, pues vamos a hablar sobre ellos. También vamos a hablar sobre los diferentes estilos de escritura, especialmente en este caso para el área de ciencias e ingeniería, que creo que es donde yo pudiera aportar. Realmente yo no sé escribir, no tengo experiencia escribiendo en revistas de las humanidades, aunque puede ser que o las ciencias sociales, aunque la estructura probablemente sea similar, hay que tener en cuenta que el estilo de escritura de ciencia e ingeniería es muy específico, ¿sí? Vamos a hablar también un poquito sobre servicios de corrección de inglés y estilo que existen en las revistas, o hay empresas que dan ese servicio y muchas veces que están ligados a las revistas. Por lo tanto, si ustedes tienen un certificado de que alguien les corrigió el estilo o el inglés, pues ya es básicamente asegurado de la revista, que saben que pues ya lo hizo alguien en el que ellos confían, ¿verdad? Después vamos a ver el proceso de escritura de distintos tipos de artículos. Vamos a ver los diferentes tipos de artículos que hay. No solamente hay escritura de artículos científicos, sino que hay diferentes artículos que se escriben para diferentes objetivos. Artículos de metodología, artículos de difusión, de revisión, comunicación, etcétera. Después vamos a ver los criterios para preenvío del artículo y los requisitos a la hora de enviar un artículo, ¿sí? Y después vamos a ver la parte de, una vez que envías el artículo, cuáles son los posibles escenarios a los que te puedes enfrentar. Y luego, usualmente, siempre tienes que hacer una contestación a los revisores. Al final de cuentas, si mandamos un artículo a una revista indexada, pues tiene que ser revisado por pares, y entonces siempre te dan retroalimentación. Y entonces vamos a ver la parte de cómo contestar a los revisores y diferentes formas de hacerlo, estrategias, ¿verdad?
para tratar de ser exitoso en ese proceso y eventualmente que nos aprueben la publicación del artículo. Entonces, pues bueno, en este curso, como lo ven aquí, pues somos profesores, alumnos de posgrado, alumnos de licenciatura. Tenemos diferentes niveles y actualmente estamos en un diferente proceso en un diferente estado en el proceso de publicación, ¿verdad? Habrá algunos de nosotros que a lo mejor apenas estamos en el proceso de diseñar nuestro proyecto con el objetivo de eventualmente publicarlo. Habrá algunos de nosotros que ya hayamos mandado el artículo y estamos esperando respuesta. Habrá unos que estamos apenas escribiéndolo. Diferentes estados en el que podemos estar. Y la idea de este curso, la verdad es que no sea nada más un curso teórico, ¿verdad? Sino mi idea, y esta es la primera vez que doy el curso, así que también vamos a ir aprendiendo juntos, más que nada la parte de, si ustedes creen que alguna actividad sea mejor que otra, la podemos cambiar, no hay problema. Y también les voy a dar opciones, ¿verdad? Pero yo creo que si armamos equipos en donde podamos trabajar, que estemos en diferentes etapas para aprender unos de otros, y que todos avancemos con respecto a nuestra situación actual, ¿verdad? Pero como les dije al inicio del curso, lo que me gustaría es que a lo menos es que terminemos el curso teniendo habiendo escrito un outline o un esqueleto de lo que sería un artículo que vamos a eventualmente publicar o al menos mandar para publicación en un futuro, ¿sí? Porque ahora les voy a platicar que participen algunos con alguna experiencia que hayan tenido, o cuáles, si hay alguien que todavía no se ha animado a diseñar un proyecto, pues por qué están tomando este curso, qué es lo que buscan, ¿verdad? Y si alguien ya ha tenido experiencias en el proceso de revisión, si nos pueden compartir alguna que digan, bueno, yo me decidí a tomar el curso porque he tenido problemas o la verdad he sido muy exitoso, pero de todos modos quiero aprender más. Excelente. Pues de hecho, esa es una de las razones por las que me decidí a impartir el curso, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que este curso le puede servir tanto a expertos como a inexpertos. Lo estoy diseñando de esa forma. Muchas veces también, por ejemplo, cuando yo he asistido a cursos sobre escritura de artículos, porque he asistido a varios, aun y cuando son cosas triviales, a veces como que te las tienen que decir o te las tienen que reforzar, ¿verdad? Y yo digo cosas triviales para alguien que al menos ya ha publicado un artículo, ¿verdad? Porque alguien que ya publicó un artículo, pues ya al menos ya recorrió el camino una vez. Sí, pero bueno, siempre, pues interesante llevarse conocimiento adicional de una persona distinta a uno mismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he tenido todo tipo de experiencias, y creo que me faltan más, pero unas más, pues, algunas más, felices que otras, ¿verdad? En muy pocas ocasiones también, no soy la excepción. Tenemos un artículo que nos dan revisiones menores y el desgaste es mínimo cuando nos mandan la retroalimentación. Casi siempre pues son revisiones mayores. Inclusive yo creo que lo más difícil es cuando te piden experimentación adicional. Yo he estado en procesos, de hecho durante mi postdoctorado, yo estuve en un proceso de casi un poquito más de 2 años y medio, tratando de publicar un artículo. Y bueno, es desgastante, pero a la vez, pues a esto nos dedicamos, ¿verdad? O a esto nos queremos dedicar. Y entonces,
la mejor satisfacción es cuando lo logras publicar, ¿verdad? Y obviamente en este curso les voy a dar algunas experiencias y algunos tips, ¿verdad? De cómo manejarlo. Especialmente, yo creo que una de las situaciones más difíciles que uno tiene que aprender a lidiar, ¿verdad? Porque es difícil, para unos menos difícil que para otros, aceptar crítica, ¿verdad? La crítica, pero también los revisores son humanos y entonces a veces la crítica no necesariamente no solamente es constructiva, sino que muchas veces la crítica tiene otros componentes. Entonces hay que aprender a leerla, hay que aprender a lidiar con ella y hay que despersonalizarnos del proceso de revisión, ¿verdad? No es que alguien te quiera hacer el mal y sí, siempre hay formas de abordarlo, ¿verdad? Yo creo que eso, especialmente para los alumnos que es su primera o segunda vez publicando, a veces podemos tener retroalimentación pues bastante negativa, donde el trabajo, pues se minoriza, etcétera. Y hay que saber, cómo, cómo abordar esa temática. Yo creo que en este curso voy a tocar varios puntos con respecto a esa situación, ¿sí? Bueno, entonces, pues yo pienso que el proceso de publicación de artículos científicos tiene dos componentes, ¿sí? Hay una receta definitivamente, ¿sí? Como si lo comparáramos con la cocina. Hay una receta muy clásica, muy general, ¿verdad? Pero depende de la experiencia y de qué tantos artículos hayas escrito y de qué tanto leas y de qué tantos cursos tomes, que estas habilidades se van incrementando para que pues tus productos eventualmente vayan subiendo de calidad, siguiendo inclusive una misma receta, ¿verdad? Sin embargo, como todos los chefs, no todos los chefs son iguales, ¿verdad? Y entonces la experiencia hace al maestro. Hay que aprender cada vez más. De la experiencia agarramos muchas habilidades, ¿verdad? Que nos permitan a nosotros tener eventualmente mejores productos científicos, ¿sí? Entonces esto es algo que, por ejemplo, alguien te puede dar la receta de decir, bueno, sí escribes el artículo, esta es la estructura, lo mandas, etcétera, pero dentro de todos esos procesos, ¿verdad? Así como en las recetas de cocina, hay veces que hay cositas que no, que lo hace uno, con respecto a las habilidades que has adquirido, ¿verdad? Es como decir que la teoría y lo experimental, pero cuando haces la experimentación, pues sale otra cosa, ¿verdad? Y entonces, si nosotros abordamos la parte de por qué debemos de publicar artículos científicos, me gusta a mí mucho este dicho de Hermann Bondi. Hermann Bondi es un físico muy famoso que hacía también muchas tanto publicaciones científicas como de divulgación. Y entonces él mencionaba que pues la crítica y la experimentación es la esencia de un investigador, o sea, del trabajo que tenemos los investigadores. Pero sin embargo, la ciencia es una actividad social, ¿sí? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que escribir nuestras publicaciones, escribirlas y publicarlas y difundirlas a la sociedad. Y por lo tanto, para ser buenos científicos, pues nosotros tenemos que ser buenos comunicadores, ¿sí? La ciencia es práctica, ¿verdad? Pero al final de cuentas, los journals nos piden a nosotros que seamos buenos comunicadores, ¿sí?
comunicar el mensaje de lo que descubrimos o de nuestras investigaciones con claridad e inteligencia, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante de tener en cuenta, ¿sí? Porque uno de los objetivos primordiales de la investigación científica es la de plasmar ideas, tus resultados, discusiones y conclusiones en una publicación. Al final de cuentas, desgraciadamente o afortunadamente, los científicos tenemos una forma de ser reconocidos a escala profesional, ¿verdad? Y esa escala, aunque ahora, ahora las patentes y tus participaciones en congreso, etcétera, son también muy importantes y te da esa satisfacción y ese crecimiento profesional. Si ustedes se ponen a pensar, todos esos patentes, participaciones en congresos, renombre, etcétera, está fundamentado en los artículos y la calidad, tanto en número como calidad de artículos científicos que tú tengas, ¿sí? Y los científicos nos empezamos a formar, pues, a diferentes etapas, ¿verdad? A veces descubrimos que tenemos la vocación para ser científicos ya que estamos en un periodo ya de profesional, ¿verdad? Después de la escuela. Hay otros que lo descubren desde la licenciatura, desde la preparatoria, etcétera, ¿verdad? En la carrera. Pero nos empezamos a formar y entonces tenemos que aprender que al menos hasta el día de hoy, lo fundamental de un científico es publicar tus resultados. ¿Y por qué es importante publicar nuestros resultados? Pues porque aun y cuando nosotros podamos tener un conjunto de experimentos extraordinarios con resultados increíbles, ¿verdad? Esos resultados que obtuviste en el laboratorio no están completos hasta que los resultados estén publicados. Y lo podemos ver ahorita con la situación de la pandemia. Si ustedes leen las noticias, siempre dicen, se descubrió esto, pero todavía está en proceso de publicación, todavía está en proceso de revisión. Y como comenté al inicio, ¿por qué? Porque cuando un artículo se publica, aun y cuando pueda haber fallas, ¿verdad? Recibió ese artículo publicado, al menos en revistas que tienen cierta calidad, tu publicación recibió un estricto arbitraje por tus pares académicos, ¿sí? Y al ser publicado, quiere decir que alguien fuera de tu círculo científico y de tu círculo académico y obviamente de tu círculo personal, desde una forma objetiva, arbitró tu artículo y le dio el visto bueno. Eso es algo esencial para que la ciencia avance. Y de hecho se ha convertido, el peer review que le llaman, o la revisión por pares, es el fundamento y la filosofía en lo que se basa la ciencia, ¿verdad? Ya que toda investigación, al ser publicada, fue avalada por pares, y al momento en el que es avalado por pares y que tu artículo se publica, ¿verdad? Quiere decir que se validó y por lo tanto es una pieza de información que se puede añadir a la base del conocimiento científico. Mientras no haya sido avalado previamente, no se puede añadir a una base de conocimiento probado porque no lo ha sido, ¿verdad? Solamente es una persona que te lo está diciendo, el que hizo los experimentos. Ahí yace la importancia de publicar y de obtener, de que todo lo que haces en el laboratorio, al menos los experimentos y los resultados relevantes, los publiques, porque eso te permite a ti añadir ese conocimiento a esa base de datos global, ¿sí? Entonces, los científicos estamos obligados
a escribir un documento en donde plasmes los experimentos que hiciste en el laboratorio o los experimentos que hiciste en el campo o tus resultados. Y para esto necesitas plasmar en este documento, que es el artículo científico, qué hiciste, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste y qué aprendiste al haber realizado esos experimentos, ¿sí? Y algo fundamental que se ha vuelto esencial a lo largo de las últimas décadas, se puede decir, es que el proceso de validación del nuevo conocimiento involucra que tus experimentos sean reproducibles, ¿sí? Todo experimento o reporte que haces en un artículo científico, tu responsabilidad y obviamente la responsabilidad de los revisores, de los pares, dentro de sus capacidades, se deben asegurar que estos resultados sean reproducibles, ¿sí? Ok, entonces los científicos estamos, como les digo, obligados no solo a hacer ciencia, sino a escribirla, ¿sí? Y por lo tanto, si no logramos transmitir el mensaje de forma adecuada debido a una mala o inadecuada escritura, pues esto nos retrasa nuestras publicaciones y por lo tanto es malo tanto para nosotros como para la humanidad, porque esos resultados, como les mencioné anteriormente, hasta no ser publicados y avalados por pares, pues no es conocimiento que al menos de forma científica se pueda añadir, digo, al menos no se puede añadir a ese conocimiento científico global porque no ha sido publicado y avalado, ¿sí? Entonces, sin embargo, a mí me gusta mucho escribir, pero también batallo bastante, ¿verdad? Siempre es un reto, y creo que para todos es un reto, escribir, porque, pues, siempre lo puedes mejorar, ¿sí? Y también es algo que a los científicos, pues, no necesariamente se nos da por naturaleza, porque los científicos, en la mayoría de las veces estamos muy enfocados en la parte técnica, en la parte de tratar de adquirir la mayor cantidad de conocimientos técnicos para lograr eventualmente contribuir a esa parte técnica de desarrollo de nuevos experimentos o obtener nuevas tecnologías, etcétera. Y sin embargo, entonces, en la mayoría de las ocasiones, pues dejamos de lado el arte de la comunicación escrita y oral, ¿sí? Y no lo desarrollamos al potencial que nosotros quisiéramos, ¿sí? Y de hecho no es el caso nada más de nosotros. Por ejemplo, hay muchos científicos que somos malos escritores, ¿sí? Y entonces uno de ellos era Charles Darwin. De hecho, Charles Darwin, una de sus frases célebres, no tan célebres, decía que un biólogo o una persona que estudia la naturaleza, pues sería muy feliz si solo tuviera que observar y nunca escribir, ¿sí? Entonces, pues sí, a Charles Darwin le encantaba andar observando y a lo mejor hacer anotaciones pues vagas en una libreta donde él recordara qué estaba pasando, pero no que escribir de una forma formal para reportarlo a otras personas y que esas personas obtuvieran un mensaje claro y conciso, ¿verdad? Entonces, eso es algo que, pues bueno, a muchas personas no nos gusta, o batallamos para escribir. Inclusive, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, yo que soy profesor de ingeniería química y sé que muchos profesores de aquí lo son, los alumnos de las carreras de ingeniería tienen una muy mala escritura en muchos casos, en una mayoría de los casos, porque se han enfocado tanto en la parte de desarrollo técnico, ¿sí? Y aparte de eso, en ingeniería tenemos pocos laboratorios si lo comparamos con otras carreras, ¿verdad? Y entonces no están los alumnos acostumbrados a escribir reportes de prácticas, de experimentos que hicieron, ¿verdad?
y entonces usualmente los alumnos tienen una mala, pues no son lectores y aparte tienen una mala escritura. E inclusive en muchos casos también una mala comunicación, tanto oral como escrita, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes, ¿verdad? De que los científicos también tenemos que pulir nuestra capacidad de comunicación. Y también, y con esta diapositiva termino, también es muy importante que también nosotros como mexicanos que hablamos español tenemos un hándicap, se le dice, o tenemos una desventaja, porque al final de cuentas el idioma universal de la ciencia, pues nos guste o no, es el inglés. Y entonces, aparte tenemos una desventaja ahí que pues nuestro idioma nativo no es el inglés. Y tenemos una ventaja adicional, una desventaja adicional, que aunque a lo mejor muchos no lo sabemos, yo estudié en Estados Unidos y como estudiaba, como tenía clases de lenguaje, me acuerdo mucho que nos los daba una profesora que estudió pues diferentes lenguas, y entonces me decía que inclusive nuestra forma de expresarnos es diferente por el idioma que hablamos, ¿sí? El español es como si siguiéramos quisiéramos ir de aquí a acá y como si realmente nos metiéramos aquí a este acertijo, ¿verdad? El español es muy ornamental, nos gusta decir muchos adjetivos, somos muy elegantes, ¿verdad? Porque usamos mucha palabra, y el inglés es muy práctico. El inglés, por eso inclusive a veces pensamos que los americanos o los que hablan inglés, cuando empezamos a aprender la lengua, como que están enojados o como que no tienen interés, porque son muy directos, ¿sí? Y nosotros todo lo tratamos de adornar. Y eso es algo que es por naturaleza y que pues constantemente tenemos que pelear con esa naturaleza cuando estamos escribiendo artículos científicos, ¿sí? Como dice el doctor McEnroe, dice, state your facts as simply as possible. Y esto es muy importante. Cuando tú escribes un artículo científico, todo debe de ser simple, ¿sí? Inclusive, como él lo llama, boldly, ¿verdad? O sea, aventar el resultado. No tienes que decir quizá, probablemente, obtuvimos resultados en donde se pudiera pensar. No, o sea, este es el resultado, ¿sí? Así es la forma en la que se escribe el inglés. Como dice él, nadie quiere flores, ni ornamentos, ni siquiera elocuencia, ¿sí? Lo que quieren es que pongas la idea de una forma muy concisa, ¿sí? Y muy simple. Bueno, entonces, si quieren, mañana continuamos.